La casa de Amityville es famosa por ser el escenario de una serie de eventos paranormales que supuestamente ocurrieron en 1975. La casa está ubicada en el 112 de Ocean Avenue en Amityville, Nueva York. La historia se hizo conocida a través del libro The Amityville Horror de Hyan Son, publicado en 1977, que fue adaptado a varias películas. Hace muchos años, en un tranquilo vecindario de Amityville, Nueva York, se alzaba majestuosa, una casa de 3 pisos con una fachada encantadora, y ventanas que parecían observar el tiempo pasar. Sin embargo, detrás de esa fachada aparentemente serena, se escondía una historia turbulenta y misteriosa, que aún susurra en las sombras de la memoria. Todo comenzó en la gélida noche de noviembre de 1974. La familia DeFeo, residente de la casa, vivía en paz hasta que un oscuro viento de tragedia sopló sobre ellos. Ronald DeFeo, el hijo mayor, enloquecido por motivos aún desconocidos, tomó un arma y con fría determinación sesgó las vidas de sus padres y 4 hermanos mientras dormían, alrededor de las 3 de la madrugada. En la helada noche de noviembre, después de que Ronald DeFeo perpetrara la masacre en su hogar, el horror continuó revelando sus sombras más profundas. Los cuerpos de sus seres queridos yacían silenciosos, cada uno colocado boca abajo con sus brazos extendidos, formando una macabra cruz humana. La crueldad del acto resaltaba aún más, ya que Ronald había disparado a cada miembro de su familia por la espalda, excepto a su madre, Lois, a quien apuntó directamente a la cabeza. Este sombrío arreglo de los cuerpos dejaba una huella inquietante en la escena del crimen, como si una fuerza invisible guiara la macabra coreografía. Algunos sostienen que estos detalles particulares podrían tener conexiones con simbolismos oscuros y rituales, añadiendo un escalofrío adicional a la tragedia. Después de consumar la masacre, Ronald DeFeo emergió de la casa con la mirada perdida y sus manos manchadas de la sangre de sus seres queridos. Sin mostrar señales de remordimiento, recogió sus pertenencias, entre las que se encontraba el arma homicida, las balas aún relucientes, y una funesta funda que ocultaba la evidencia de la terrible escena que acababa de protagonizar. Con pasos lentos y pesados, como si estuviera poseído por una fuerza siniestra, Ronald abandonó la escena del crimen. Encontró refugio en la oscuridad de la noche y, cerca de la casa, descubrió un lugar donde la maleza crecía espesa y el suelo parecía esconder secretos. Allí, entre sombras y murmullos de la noche, desenterró una alcantarilla aparentemente olvidada, y cavó un agujero profundo. En este hueco oscuro y oculto, depositó meticulosamente el arma, las balas y la funda manchada de sangre, encapsulando así la espantosa evidencia de su atrocidad. Después de sepultar la evidencia de su horrendo crimen, Ronald DeFeo sintió la necesidad imperiosa de distorsionar la realidad, de forjar una narrativa que ocultara sus oscuros actos. Con el peso de la culpabilidad sobre sus hombros, se dirigió a un bar cercano a su casa, con las manos aún manchadas y los ojos reflejando la locura que lo había poseído. En el bar, buscó desesperadamente ayuda entre desconocidos, contando una historia retorcida y maquillada. Con una mirada desquiciada, relató que un enloquecido sociópata armado había irrumpido en su hogar, desatando la masacre que había dejado a su familia sin vida. La sala del bar quedó sumida en un silencio sepulcral, mientras los presentes procesaban la gravedad de sus palabras. La reacción fue inmediata. Los clientes del bar, con la preocupación marcada en sus rostros, tomaron la decisión de llamar a la policía. Ronald, en un acto de teatro macabro, se unió a ellos en el llamado a las autoridades, aparentando una angustia que estaba lejos de ser genuina. Junto con un trabajador del bar, se aventuraron de regreso a la casa de Amityville. En el trayecto, Ronald desempeñó su papel a la perfección, señalando con gestos dramáticos las áreas donde supuestamente había ocurrido la atrocidad. La oscuridad de la noche se convirtió en el escenario de su farsa, donde la mentira se entrelazaba con los secretos ocultos entre las paredes de la casa. Esta fase de la historia añade una dimensión intrigante al misterio de Amityville. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ronald para encubrir sus pecados? ¿Cuántos más serían arrastrados por la vorágine de su farsa antes de que la verdad emergiera de las sombras? La casa de Amityville
ahora marcada por la dualidad de la realidad y la mentira, aguardaba el siguiente acto en este macabro drama. Cuando la policía llegó a la escena del crimen en la casa de Amityville, se encontraron con un macabro cuadro que desafiaba toda lógica y cordura. Los cuerpos retorcidos y colocados en una disposición que parecía extraída de los relatos más oscuros de rituales satánicos, desencadenaron una ola de horror en los presentes. Era como si la misma casa hubiera absorbido la maldad que la envolvía, transformando la tragedia en una representación gráfica de lo diabólico. Los oficiales de policía y los encargados forenses trabajaron diligentemente para liberar la escena del crimen de su aura aterradora. Los cuerpos fueron retirados, y la sangre que manchaba las paredes fue limpiada, aunque el recuerdo de la terrorífica escena quedó grabado en las mentes de aquellos que la presenciaron. El olor a desesperación y muerte impregnaba el aire, y la sombra de la tragedia persistía incluso después de la aparente normalización de la casa. El único superviviente de esta pesadilla, Ronald DeFeo, se convirtió en el foco de atención de la investigación. Al interrogar a Ronald, los detectives notaron inconsistencias en su relato. Argumentó que no estaba en casa debido a cuestiones de trabajo, pero los horarios y la supuesta hora de la masacre no encajaban. Sus coartadas se desmoronaron cuando la policía descubrió la evidencia que había intentado enterrar: el arma ensangrentada, las balas y otros objetos que confirmaban su conexión con la escena del crimen. La inspección minuciosa reveló más secretos oscuros. Rastros de sangre y rasguños en la ropa y el cuerpo de Ronald insinuaban que había participado en una lucha. La narrativa de un desconocido sociópata quedaba desenmascarada, y Ronald se encontraba ahora en el centro de una red de engaños tejida en las sombras de la casa. La casa de Amityville no solo se enfrentaba a la tragedia de la masacre, sino también al velo de misterio y engaño que rodeaba a aquel que pretendía ser el único sobreviviente. La verdad, como un espectro en la penumbra, aguardaba su momento para emerger y revelar los verdaderos horrores que ocultaba. Ronald DeFeo fue arrestado debido a las contradicciones en su relato y la evidencia abrumadora que lo vinculaba con la masacre en la casa de Amityville. Su descabellada narrativa de un desconocido sociópata había quedado al descubierto ante la tenacidad de la investigación policial. Enfrentándose a la cruda realidad, Ronald fue llevado a juicio, donde la verdad y la oscuridad se disputaban en un escenario legal. En el tribunal, Ronald intentó desesperadamente redimirse con una nueva versión de los eventos. Afirmó que voces siniestras en la casa le habían ordenado llevar a cabo el macabro acto. Sin embargo, el juez, conocedor de los antecedentes problemáticos de Ronald, que incluían problemas con sustancias ilícitas, no aceptó su relato. La sala del tribunal resonó con un silencio escéptico, mientras la defensa de Ronald intentaba tejer una red de excusas que no podía ocultar la sombra de la culpabilidad que lo rodeaba. El veredicto cayó como un martillo implacable. Ronald DeFeo fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La casa de Amityville, envuelta en su propio velo de misterio y tragedia, ya no tenía a su sombrío arquitecto. La sentencia de Ronald selló su destino, llevándose consigo los secretos insondables que habían precipitado la noche más oscura en la historia de la casa. Después del veredicto final que condenó a Ronald DeFeo a cadena perpetua, la historia de la casa de Amityville tomó un giro aún más siniestro. Mientras las autoridades continuaban explorando las sombras de la casa y su pasado, descubrieron una segunda arma escondida, un elemento adicional que arrojó luz sobre las complicaciones más profundas que rodeaban a la masacre. Se especulaba que la mafia o individuos vinculados al comercio de sustancias ilícitas podrían haber jugado un papel en el trágico evento. Se sugería que Ronald, con antecedentes problemáticos y conexiones con este oscuro mundo, pudo haber sido influenciado o incluso coaccionado para llevar a cabo la masacre, posiblemente debido a conflictos familiares directos con esta misteriosa facción. Durante el juicio, Ronald DeFeo mencionó en una ocasión la supuesta ayuda proporcionada por esta gente. Sus declaraciones agregaron un elemento de intriga y conspiración al caso, creando una sombra de duda sobre la naturaleza aparentemente clara de la culpabilidad de Ronald.
Sin embargo, el juez y el sistema legal mantuvieron su postura, considerando estas afirmaciones como un intento desesperado de desviar la atención de la verdadera responsabilidad. A pesar de la nueva revelación, la condena de Ronald permaneció inalterada. La casa de Amityville, ahora imbuida con la marca de un posible juego de sombras entre la mafia y un individuo con oscuros antecedentes, se convirtió en un símbolo aún más enigmático. La verdad, como un espectro inquietante, continuó desafiando a aquellos que intentaban desentrañar los misterios que yacían entre sus paredes.